Comencemos con oración. Padre Dios, reconocemos que estás aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones y te damos la bienvenida. ¡Qué regalo es! Y Señor, al mirar tus palabras hoy, estas son tus palabras y así por tu Espíritu enséñanos lo que significan. Por favor, conéctate, ponlas en nuestras mentes y corazones para que podamos ser transformados, limpiados y animados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el pasaje de hoy vemos una de las metáforas de Jesús sobre cómo sostiene a los discípulos mientras continúan la obra que Jesús comenzó durante su ministerio aquí en la tierra antes de regresar al Padre. Y esta es la metáfora de la viña. Es Jesús mismo siendo la vid verdadera y el Padre siendo el labrador, y nosotros como discípulos siendo los pámpanos. Entonces leamos el capítulo 15, versos 1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanezca en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Entonces, ¿cómo encaja esto en el contexto de donde estamos en el libro de Juan? Bueno, estamos en esta sección de 5 capítulos del libro de Juan, donde Jesús está preparando y equipando a los discípulos para sus vidas como discípulos que llevarán a cabo la obra de Jesús después de que los deje. Y en las próximas 5 semanas de nuestro estudio, hasta el final del 17, veremos que Jesús les enseña a los discípulos, incluido a Juan, quien escribió esto, un plan que se basa en el Evangelio no solo para sobrevivir, sino para prosperar y vivir como discípulos, y que esto dé como resultado que los discípulos tengan amor y esperanza, gozo, paz, valor, propósito, poder y unidad frente a la adversidad, y luego produzcan frutos y mucho de ello también. Y en ese plan no es solo para ellos, sino que es para nosotros, para ti, para mí. El contexto de nuestro pasaje es que es a solo unas horas antes de que Jesús sea traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní. Jesús lavó los pies de los discípulos en el aposento alto donde compartieron la cena de la Pascua y Jesús les dijo que uno de ellos los traicionaría, Judas, claro. Sabemos que el traidor se fue en el capítulo 13, verso 30, y luego Jesús les dijo a los discípulos que los dejaría y regresaría con el Padre. E inmediatamente después les mandó que se amaran unos a otros en el capítulo 13, 34. Sabemos por la observación que Jesús le hizo a los discípulos en respuesta a que Él les había dicho que se iba. En las propias palabras de Jesús dijo que se sintieron preocupados en el capítulo 14:1, abandonados en el versículo 8 y afligidos en el capítulo 16:6. Luego Jesús puso en ejecución este plan que llegaría a los discípulos más allá de esos sentimientos y los prepararía y equiparía para las dificultades al llevar a cabo la obra de Jesús en la tierra como sus discípulos. Hasta ahora vimos que este plan incluye el regalo de amarse unos a otros con sacrificio y en la comunidad amorosa que crea. Vimos que incluye el regalo que Jesús dio de la esperanza de que estarían juntos nuevamente, de que morarían juntos nuevamente para siempre. Eso incluye el don de acceso al Padre Dios para pedir ayuda en la realización de su plan. Y eso incluyó el regalo del ayudante de la semana pasada, que es el Espíritu Santo, que nunca los abandonaría, que los guiaría en toda verdad, que les enseñaría las palabras de Jesús,
que les daría paz sobrenatural mientras enfrentan grandes dificultades, especialmente en un mundo cuyo gobernante es el diablo y que nos atrapa hasta donde estamos hoy en nuestro paso. Entonces, para visualizar dónde ocurre físicamente nuestro pasaje de hoy, permítame darles algunos detalles solo para ayudarles a tener una buena imagen en su mente. Sabemos que esta es la semana de Pesaj y esta conversación ocurre la noche antes de que Pesaj comience oficialmente. Jerusalén está repleta con judíos devotos que han hecho peregrinación a Jerusalén para la celebración de la Pascua de una semana de duración. Las colinas circundantes están llenas de gente, de campamentos por todas partes. Piensa en cómo se ve un mercado callejero del tercer mundo y esa es probablemente la imagen de cómo se vería Jerusalén durante el día. Y Jesús, los discípulos estaban en una casa que tenía un aposento alto donde compartió la comida de Pascua. Pero en el último versículo del capítulo 14:31 hace esta declaración. Dice, vamos, salgamos de aquí. Eso indica que estaban saliendo del cenáculo. No hay otro detalle de su ubicación hasta el capítulo 18:1 cuando dice, luego cruzaron el valle de Cedrón. Entonces parece que los capítulos 15 al 17 pueden haber transcurrido mientras caminaban desde el cenáculo, caminaban sobre el monte del templo y luego bajaban al calle de Cedrón y luego al jardín del Getsemaní. Sabes, si acabas de tener una gran comida de pesas o una gran comida festiva, es mejor caminar cuesta abajo primero, ¿no es así? Entonces, la ruta que posiblemente tomaron fue la siguiente. Si miran este mapa aquí, si miran donde dice Ciudad Alta, esa es el área donde las excavaciones han demostrado que estaban estas casas que tenían habitaciones superiores y entonces caminaban para cruzar. En el monte del templo había un puente de piedra que conectaba el monte Sión con el monte Moriah en la montaña del templo sobre el valle Cedrón o caminaron hacia el sur del monte del templo allí y ese camino todavía está allí hoy. Es un camino por el que realmente se puede caminar. Este es uno de los caminos peatonales del primer siglo donde se podía caminar desde la parte alta de Jerusalén hasta la ciudad alta, hasta el valle de Cedrón. Sabemos por el contexto que es después de cenar y que está oscuro. Probablemente hay antorchas en las paredes o llevan lámparas. En mi mente me imagino a Jesús en el centro de este grupo y mientras caminan hacia el jardín de Getsemaní, Jesús comienza a darles esta metáfora de la vid verdadera, de Dios siendo el Padre labrador y ellos siendo los pámpanos. El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, para comenzar esta metáfora, Jesús comienza con la declaración yo soy. Esta es la séptima y última declaración yo soy que hizo Jesús que termina con un sustantivo. Hay 23 veces que Jesús dice las palabras yo soy que salen de su boca. Las otras 16 no siguen este formato, todas son significativas y veremos un par de ellas en el capítulo 18. Los animo a seguir leyendo, pero la declaración yo soy lo que Jesús hace en el versículo 1 es una afirmación de que Él es Dios, que Él, Jesús, es el gran yo soy. Y eso es una referencia a Éxodo 3:14, como hemos visto varias veces, lo cubrimos hace una par de semanas. Y esta es la verdad de que Jesús es Dios y esa es la base por la cual Jesús puede decir que Él es la verdadera vid. Ahora bien, que Jesús diga que Él es la verdadera vid debe significar que está distinguiendo de otras metáforas de la vid. La vid es una de las imágenes del Antiguo Testamento utilizadas para ilustrar al pueblo de Israel. La intención de Dios era plantar la nación de Israel en la tierra prometida y ellos, como su pueblo, el pueblo del único Dios verdadero, producirían el fruto de sus vidas que reflejaría a su Dios y el fruto que se produciría de sus vidas bendeciría a todas las naciones del mundo. El salmista captura esta imagen en el Salmo 88 al 11 cuando dice, nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra, limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros, extendimos las ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo, nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates. En Isaías capítulo 5, 1 al 4 y versículo 7 capturan las imágenes de la misma manera o similar
En la letra de estas canciones que dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué, cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Eso es aleccionador, ¿no? Si Dios los plantó, ¿por qué no podían producir el fruto que Él requería de sus vidas? Dios proveyó la viña que aparentemente tenía todo lo necesario para producir el fruto que quería. Era el plan ideal. La plantó en un cerro rico y fértil. Preparó la tierra arándola y quitando las piedras. Plantó las mejores viñas. Construyó una torre de vigilancia para protección. Talló un lagar. Esa viña tenía todo lo que necesitaba, pero producía frutos amargos. Bueno, ¿qué pasó? Revisaremos la lista de lo que el labrador proveyó para las vides, el pueblo de Israel, para producir buenos frutos. Tenían la tierra adecuada, se quitaron las piedras, tenían las mejores vides, tenían una torre, tenían una prensa de vino. Verás, todas esas cosas son externas. Todas son externas. Si una persona es trasplantada en un ambiente donde tiene todos los recursos externos, necesita producir el fruto de sus vidas que Dios quiere. ¿Eso garantizará que el fruto será bueno? No. ¿Por qué? Porque todo es externo. Lo que se necesita proveer para aquellos que son seguidores de Cristo, para que den el fruto que Él quiere, tiene que ser interno. En el pasaje de la semana pasada, en Juan capítulo 14, 15 al 31, el recurso que Jesús pidió fue el don que les estaba dando. Lo que pidió el Padre fue enviar a los discípulos el abogado, el ayudador, el Espíritu Santo, y eso es interno. Mira, los versículos de la semana pasada que apoyan que este recurso del Espíritu Santo es interno, está en el capítulo 14 y 17. Fíjate, ahí dice, y después estará en ustedes. En el capítulo 14, 20 dice, y yo estoy en ustedes. Mira, es Dios viviendo en mí, es su Espíritu viviendo en mí, el ayudante en mí que crea el potencial para que haya el fruto deseado que Dios quiere. Bueno, tal vez deberíamos definir cuál es el fruto de nuestras vidas que Dios quiere. La respuesta general a esa pregunta es, por supuesto, el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Ya conoces esta lista: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Esa es la respuesta general y es verdadera y aplicable, pero en el contexto de nuestro pasaje de hoy específicamente es un fruto al que Jesús hace referencia aquí. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, Jesús nos lo pone fácil, simplemente lo dice muy claramente al final de su metáfora y argumento. Salta al versículo 16 y 17 donde dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Y sabemos por Juan 13:35, cuando Jesús dio el mandamiento de amarnos unos a otros, que este amor sacrificial de unos por otros iba a ser la señal y la prueba para el mundo de ser un discípulo de Jesús. Entonces ahora sabemos cuál es el fruto deseado. Ese es el fruto que una vez produjo el Padre en la vida de los discípulos de amarse unos a otros sacrificialmente. Así que ya sabemos cuál es ese fruto. Volvamos a la metáfora. Las metáforas bíblicas y la mayoría de las metáforas en general a veces son difíciles de interpretar.
Así que déjame darte una pequeña perspectiva sobre esto que me ayudó a mantenerme alejado de la maleza. Generalmente la regla de interpretación de las metáforas es que si presionas cada palabra y matiz a una metáfora para dar una interpretación y aplicación, entonces la metáfora se descompondrá en algún momento y dará lugar a una confusión y una mala interpretación. Sin embargo, algunas palabras deben definirse como verán en un momento, especialmente si la metáfora es de otro idioma, otra cultura y podría agregar de otro milenio. Las metáforas tienen un mensaje principal y a veces dos mensajes que intentan transmitir y por lo general siguen a una enseñanza. Sabemos que el mensaje principal de la metáfora es amarnos unos a otros. A medida que avanzamos en esto, aferrémonos a ese mensaje. Usemos el de amarnos unos a otros, utilizarlo como filtro para interpretar la metáfora. Utilízalo como ancla para mantenernos y que no se aleje demasiado de lo que el pasaje nos dice que es el mensaje principal. Entonces, volviendo nuevamente a la metáfora, vimos las imágenes del capítulo de Isaías 5 y ahora podemos ir al versículo 2. El versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Bueno, el versículo 2 nos dice que el labrador, Dios el Padre, en la metáfora tiene dos metas. Miren el versículo. Primero, el labrador quiere que las ramas produzcan fruto y segundo, el labrador quiere que las ramas no solo produzcan buenos frutos, sino que tengan un mayor rendimiento de frutos, es decir, más racimos de calidad, más uvas en racimos, tal vez grupos más grandes, grupos que tienen sentido, pero para lograr esos dos objetivos, el labrador hace cosas específicas. Lo primero que hace el labrador es atender las ramas que no están dando fruto alguno. Ahora en la nueva versión internacional dice, Él cortó. Aquí es donde la metáfora, la interpretación puede ir en un par de direcciones. La palabra griega aquí significa quitar o tomar. En el griego contemporáneo, el verbo se usaba en ambas formas. Los marineros tomaban el ancla como para levantarla y poder zarpar. Y Jesús en Juan 5:8 la usó de esta manera. Dijo, levántate, toma tu camilla y anda, hablando con el hombre que estaba cojo en el pozo o en el manantial. La palabra griega también se usó para quitar algo, como cuando Jesús les dijo, quitad la piedra que cubría la tumba de Lázaro en Juan 11:39, quita eso. Y ya que significa tomar como en levantar, esto podría aplicarse a la metáfora del vino, y esto es lo que aprendí. Las ramas que están tocando el suelo necesitan ser levantadas. Aparentemente puede haber ramas más grandes que tocan el suelo y cuando tocan el suelo no producen uvas, o si lo hacen producen uvas muy pobres, por lo tanto necesitan ser levantadas hacia donde haya mejor flujo de aire y mejor luz solar, etcétera. Pero ¿quién es el que hace la elevación que produce más fruto? Dios el Padre, el labrador. También dice que las ramas que no dan fruto son quitadas. Ahora bien, leí mucho esta semana sobre el cultivo de uvas. No sabía nada antes de comenzar a estudiar para esto y aquí hay un hecho interesante que fue consistente en todos los lugares, en todos mis recursos, y es que las uvas solo crecen en brotes nuevos. Si los brotes o ramas tienen más de un año, se cortan. Y si no se cortan lo suficiente, es posible que se obtengan muchas uvas, pero serán amargas, porque una vid solo puede madurar una cierta cantidad de uvas. La Universidad de Minnesota, en su extensión de su página web, dice que en un viñedo promedio, entre el 80 y 90% del nuevo crecimiento se poda cada invierno. Esto se debe a que las uvas se producen en brotes nuevos, no en ramas viejas. Ahora piensen en eso. Significa que en el cultivo de la uva, cada rama eventualmente se corta y se quita. Entonces, ¿qué hacemos con eso al interpretar esta metáfora?
Desde mi perspectiva, esta metáfora está destinada a los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos creyentes, y al menos no se trata sobre eliminar la maleza, sobre eliminar a los que no son verdaderos discípulos. Esto es lo que creo que contribuye a mi perspectiva. La audiencia a la que Jesús estaba hablando eran los 11 restantes. Judas el traidor ya había salido en la noche oscura en el capítulo 13, versículo 30. La metáfora sigue inmediatamente cuando Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo, la ayuda sobrenatural dentro de nosotros. Los que tienen el Espíritu Santo son verdaderos creyentes y esta metáfora tiene como objetivo construir y expresar el don de la morada del Espíritu Santo en el capítulo 14. Recuerden que aquí no hay saltos de capítulo entre los capítulos entre el 14 y el 15 en el original. Y esta metáfora en el contexto del capítulo 13 al 17, Jesús preparando y equipando a sus verdaderos discípulos para sobrevivir y prosperar. Los está preparando y equipando para una vida de fecundidad ante el mal y la adversidad. Ahora bien, sé que muchos teólogos y pastores interpretan esta metáfora en el sentido de que los falsos discípulos son podados, desechados y quemados. Todavía no estoy convencido de que de eso se trate este pasaje. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento que tratan eso. Simplemente no estoy seguro de que este sea uno de ellos. Y ciertamente no es el mensaje principal en el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿de qué se trata esta parte de la metáfora? Se trata del fruto sobrenatural de amarnos unos a otros con sacrificio, hecho posible porque tú y yo permanecemos en Jesús. En el cultivo de la vid, el labrador poda fuertemente las ramas para que toda la planta produzca el mejor fruto de alta calidad, alto rendimiento. Pero la calidad es más importante. En el versículo 3 Jesús usa esta idea de poda para abordar a los asuntos en sus discípulos, que disminuyen la calidad y cantidad del fruto en ellos. En griego, aquí la palabra que se traduce como podar también significa en griego limpiar, purificar. Entonces Jesús aquí está usando un juego de palabras, tiene un doble significado. En el contexto de la metáfora, el mensaje principal de amarnos unos a otros, Jesús afirma que parte del discipulado entonces significa que Dios el Padre, el labrador, hace algo que poda en nuestras vidas, de lo que disminuye la cantidad y calidad del fruto que Él quiere. Eso es lo que significa en la aplicación. Así que si escuchas un tijerazo o escuchas varios tijerazos muy fuertes en tu vida, alabado sea el Señor, pues el labrador trabajando en tu vida. Amén. Significa que Él te está atendiendo personalmente, atendiéndote para producir más fruto en tu vida. Reconoce la poda y acéptala. Es parte de ser discípulo, es la poda del discipulado, es lo que aumenta el amar. Antes de ser pastor, cuando estaba en mi empleo anterior, hubo un tiempo en el que estaba más lleno de mí mismo de lo que ahora tengo derecho. Era controlador, desmotivador de otros. No amaba a mi personal ni a mis compañeros como lo haría un discípulo de Jesús. Como debe ser una parte en mi vida y eso dolió tanto, cortó tanto. Durante mucho tiempo me sentí vulnerable, expuesto y humillado. Perdí mi sentido de identidad, pero lo que pasó es que comencé a sentirme vivo dentro de mí. Gracias al Espíritu de Dios, la presencia de Dios en mí. Y a partir de eso, Dios comenzó a crecer el fruto del amor por mí mismo y por aquellos a mi alrededor. Esa fue una larga y dura temporada de poda en mi vida. Hace varios años, Dios tuvo que volver a hacer una poda fuerte en mi vida porque no amaba a mi esposo y a mi familia como podría haberlo hecho. Prácticamente me humilló y me despojó de nuevo. ¿Por qué? Para aumentar el fruto del amor en mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, para mis amigos y para ti, para aumentar la calidad y cantidad del amor. Veo y recuerdo eso ahora. Estoy muy agradecido por eso, poda. Sí fue difícil y dolió, pero estoy agradecido por eso. Ahora, el segundo significado de la palabra podar
es limpiar o purificar. Y Jesús dice en el versículo 3 que es su mensaje, capítulo 15, 3, que es su mensaje el que realiza la limpieza. Los discípulos habían estado con Jesús por cerca de 3 años en este punto y fueron sus palabras las que lo han estado limpiando todo el tiempo. Gus Gusick dice, la palabra de Dios es un agente limpiador. Condena el pecado, inspira santidad, promueve el crecimiento y revela poder para la victoria. Jesús sigue lavando a su pueblo a través de la palabra. A esto alude Pablo en Efesios 5:26 cuando dice, alabarla mediante la palabra de Dios. Pero en la metáfora, ¿es eso todo lo que sucede? ¿Es solo a través de una fuerte poda y limpieza por la paz? Es solo una parte. En el versículo 4, parte A, Jesús regresa a la imagen de morar con Dios, de la que hemos hablado en relación con el tabernáculo y el templo donde Dios podría morar o vivir entre las personas que ama. Y Jesús hizo referencia a esto en el capítulo 14, 2 y 3 cuando estaba hablando de la casa de su Padre. Si recuerdan la enseñanza anterior donde estaremos con Jesús morando con Él juntos para siempre. Y cuando dice que vendremos en el versículo 23, que vendremos y haremos nuestro hogar con cada uno de ellos, hace referencia a Jesús y a Dios el Padre que habitan dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Jesús y Dios el Padre que habitan en nosotros. Y ahora en el 15:4 usa esa misma idea, la misma palabra. Versículo 4 dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como permanezcan en mí, pero eso realmente no transmite las imágenes que el autor transmite aquí, lo que Jesús transmite. Otras traducciones también usan la palabra permanecer y usaremos esa palabra para morar. Permanecer no se usa comúnmente en nuestro idioma, pero comunica más claramente lo que Jesús quiere decir. Dado a la palabra morada, que significa donde vives, como bienvenido a mi morada. En griego, la palabra permanece es el verbo meno, el cual es la forma verbal de la palabra lugar de la vivienda. Entonces, permanecer es la forma verbal de la palabra morada. Y en contexto, entonces Jesús quiere que sus discípulos produzcan el fruto deseado del amor. Les está diciendo que la única manera en que mi fruto de amor sacrificial que sucederá en ustedes es si el pámpano elige morar y permanecer en mí, la vid verdadera. Y yo habito o permanezco con ustedes. Y Jesús habita en nosotros es de manera interna y así es como sucede el cambio, así es como puede darse el fruto. Tengan en cuenta que es necesario que tanto Jesús como la vid y los discípulos permanezcan juntos y cuando eso sucede, entonces el resultado es mucha fecundidad, es decir, mucho amor sacrificado. En el versículo 5 Jesús reafirma esto claramente, pero luego agrega, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces eso nos dice que el fruto del amor sacrificial que Jesús quiere traer a nuestras vidas es sobrenatural y por lo tanto solo es posible si moramos en Él, morando en Él y Él en nosotros. Es decir, tú y yo amando a aquellos que nos resulta difícil amar en nuestras vidas. Solo puede suceder cuando perseveramos, cuando hacemos eso primero. El versículo 6, entonces, para mí no es una declaración que se centra en las acciones necesarias de lo que el labrador hace con las ramas que no producen frutos, sino que es una declaración del valor de las ramas para un labrador que busca la calidad y cantidad de uvas de toda la vid, de todo el viñedo. Solo una advertencia aquí para aquellos de ustedes que son discípulos de Jesús. Los animo a que no permitan que el versículo 6 crea temor de que en algún momento puedan ser cortados. Porque Filipenses 1, versículo 6, Pablo escribe, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado el día en que Cristo vuelva.
Vemos cuando nuestras vidas están produciendo el fruto deseado del amor, es decir, estamos continuando las obras que Jesús comenzó, entonces podemos pedir y se nos concederá. Una persona que está siendo sanada y llena y transformada por el amor de Dios, por Jesús, el amor sacrificial en nosotros, esa persona está produciendo frutos de amor sacrificial. ¿Por quién están orando? ¿Qué le piden al Padre en ese momento? Están pidiendo por los demás, están orando por los demás y por eso Dios lo hace. En el versículo 8, la producción de mucho fruto en nuestras vidas también trae al Padre gran gloria, es decir, darle crédito a Dios como la fuente obvia y única de dónde y cómo viene este fruto de transformación y amor. No puede haber otra fuente. En el versículo 9 vemos que en el versículo 9 podemos rastrear el cuál es la fuente de ese amor. Jesús hablando dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando permanecemos en Cristo, el amor que Jesús recibió del Padre está entonces en nosotros. El amor sacrificial que nos transforma, que luego podemos dar a los demás, que viene a nosotros de Jesús, que lo recibió del Padre. ¿Y cómo y por qué Jesús recibió el amor del Padre? El versículo 10 nos dice que es porque Jesús permanece en el amor del Padre. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si Jesús eligió permanecer en el amor del Padre y tú y yo podemos elegir permanecer en el amor de Jesús, me pregunto cuáles son las otras opciones para permanecer. ¿Permanecer en el miedo? ¿Permanecer en la vergüenza? Permanecer en la condenación, permanecer en la culpa, permanecer en el sinsentido, en el vacío. Tú y yo sabemos que esas son opciones reales, pero como discípulos que tenemos a Jesús, tenemos una opción disponible que es sorprendentemente diferente y es permanecer en el amor de Jesús. Y de ahí viene el gozo. El gozo es el segundo fruto. Es el regalo que Jesús quería que estos discípulos atribulados tuvieran mientras llevaban a cabo su obra en un mundo oscuro y malvado. El versículo 11 nos dice que no es solo un poco de alegría, es mucha alegría. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Otras traducciones dicen que tu alegría sea completa. En los siguientes dos versículos Jesús repite su mandamiento para sus discípulos de Juan 13:34 y luego lo define para ellos. Define cómo es este fruto del amor mutuo. Dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Aquí está la definición de amarse unos a otros y es de la misma manera que yo los he amado o como los he amado. Entonces el amor de los discípulos unos por otros tiene que parecerse al amor del Maestro por los discípulos. Jesús pone el listón de lo que es el amor sacrificial y lo pone muy alto. Y la definición continúa en el versículo 13, y ese es nuevamente un listón muy alto. En pocas palabras, amar sacrificialmente como Él nos amó significa que nos va a costar algo. Tiempo, recursos, orgullo, derechos, tal vez incluso estatus social. El amor sacrificial ciertamente requiere una gran humildad. Y la única manera de que suceda ese amor sacrificial que Jesús está definiendo aquí es si usted y yo moramos primero en Jesús, la vid verdadera. En los siguientes dos versículos, versículos 14 y 15, Jesús luego les dice a sus muy amados discípulos que ellos son sus amigos, de los que estaba hablando en el versículo 13. Les dice que ellos son por lo que Él entregará su vida, Él pondrá su vida por ellos. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo.
No se queden enganchados con la palabra esclava. En la nueva traducción viviente puede traducirse mejor, pero nuestros oídos occidentales como servidor, aunque es difícil de aceptar, pero a los que Jesús se refiere aquí, esto no los habría alarmado en absoluto. Jesús estaba hablando de la relación maestro-siervo y ciertamente hay una expectativa de que también se espera que los discípulos del maestro sirvan al maestro. Entonces lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es que les demostrará el valor de los discípulos al dar su vida por ellos, no como sirvientes, sino que ahora da su vida por ellos como sus amigos. Y por lo tanto el mandamiento que nos dio, la descripción que nos dio es que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. En el versículo 16-17 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Y aquí Jesús presenta su comisión o su nombramiento para ir a producir fruto duradero. Y eso no es estático, eso es activo, es una acción amarse unos a otros y este amor produce fruto duradero. Eso es lo que Jesús quiere. Y podrías estar pensando, oye, si eso es así, yo no puedo, me cuesta mucho amar a los demás. Aquí están las buenas noticias. Amar a los demás proviene de permanecer en el amor de Jesús. Primero, Jesús dijo que separados de mí nada pueden hacer. Permanecer significa que nosotros elegimos ir más despacio y sentarnos y estar con Jesús regularmente. Nos sentamos con Él en silencio, pasamos tiempo con Él en soledad, pasamos tiempo con Él permaneciendo en su palabra. Hacemos lo que Jesús hizo, se quedó solo para estar con el Padre. Y en eso permitir que el amor de Jesús entre, que entre en el dolor, en el miedo, en las inseguridades y en las preocupaciones, en nuestro quebrantamiento, en el asco de nuestras vidas y permita que su amor nos sane, nos llene y nos transforme en nuestros corazones y mentes. Y de esa permanencia produzca el fruto duradero de amarnos unos a otros. Cuanto más soportamos, más amamos, y eso es un permanecer diario y para toda la vida. La elección no es elegir amar. La primera opción es elegir permanecer. Reconoces y aceptas la poda, sabiendo lo que producirá, y permanecer regularmente en el amor de Jesús. Permíteme orar. Tenemos un equipo de oración. Te animo si quieres que ores sobre algo de esto durante la canción o después de la canción. Padre Dios, gracias por tu abundante amor en nosotros y por el hermoso regalo que nos diste de poder permanecer en ti, en tu presencia. Solo estar en tu presencia nos transforma y tus palabras nos limpian y Señor, tú eres el labrador y haces la poda. Y sí, duele, pero Señor, gracias por eso. Padre Dios, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí hoy. Dios, oro para que les hables y conectes estas palabras con tus mentes y corazones y los toques, los sanes y los llenes. Y oro para que si hay alguien aquí que aún no está conectado a la vid, que no tenga la ayuda de Dios, del Espíritu dentro de ellos, ruego, Señor, que se inclinen ante ti con su cabeza y su corazón y te acepten como su Salvador, Señor, reconociendo su pecado, arrepintiéndose de él y poniendo su fe y confianza en ti como Salvador. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.